Bienvenidos todos a este conversatorio sobre el proceso de dramaturgia y de traducción de La niña que fue Cyrano, escrita por Guillermo Baldo y traducida por Sebastián Gutiérrez. Muy bienvenido, Guilla. Bienvenido, Seba, muchas gracias. Bueno, la idea es que nos hagamos como una serie de preguntas sobre cómo fueron nuestros procesos a la hora de escribir y reescribir en inglés la obra para dar a conocer un poquito nuestra labor y nuestro rol con esta hermosa obra. Y la primera pregunta que había pensado para hacerte era, bueno, tenés como una gran trayectoria en el teatro aquí en Córdoba, un montón de obras, un montón de roles también, pero esta es tu primera obra para las infancias. Me daba curiosidad qué te hizo dar ese giro en crear teatro para las infancias, cómo nace la niña. Bueno, ¿cómo nace como gesto inicial? De un lugar muy personal. Cuando llegaron mis 5 sobrinas al mundo, yo comencé a alertar sobre la cantidad de temas y problemáticas censuradas, invisibilizadas o postergadas que había para las infancias. Eso indudablemente me hizo conectar con mi propia infancia y sobre todo aquellos lugares que se me negaron, se me postergaron, se me invisibilizaron y que la verdad me hubiese ayudado muchísimo poder tener acceso a otras representaciones que en ese momento no se me mostraron. Entonces, con todas esas preguntas que yo me empecé a hacer, empecé a preguntar qué pasaba con el teatro también. Y sucede algo que por suerte está cambiando muy lentamente, eh, que el teatro para las infancias, por lo menos acá en Argentina y en muchos países que he conocido también, o que he tenido la posibilidad de preguntar y de intercambiar con colegas, muchas veces el teatro para infancias es considerado como un género menor en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, yo en mi paso por la universidad no hubo ninguna materia ni ningún espacio en el cual siquiera se planteara la pregunta sobre qué pasa con el público infantil, qué pasa con el público adolescente. Entonces yo no había hecho teatro para infancias antes, no, porque no tenía la inquietud y porque tampoco se me acercaron esas preguntas. Tampoco veía teatro para infancia. Entonces se me empezó a abrir todo un universo de posibilidades en relación a este campo, para después darme cuenta que el teatro es teatro, ¿no? Más allá de a quién sea dirigido y que es lo más importante. Entonces, en un primer momento sí aparecieron un montón de preguntas de, bueno, ¿qué implica escribir teatro para infancias? Bueno, yo puntualmente este texto lo escribí y después también acá en Córdoba lo llevé a escena como director. Entonces, preguntas de, bueno, ¿qué implica escribir un teatro para infancias? ¿Qué implica dirigirlo? ¿Qué implica actuarlo? ¿Hay alguna diferencia? ¿En dónde radica la diferencia con el teatro para adultos? Y demás. Todas preguntas bueno, que se fueron tensionando en el proceso de escritura, en el proceso de ensayo, bueno, acá hay una autora cordobesa que se llama María Teresa Andrueto, que no escribe teatro, sino que escribe novelas, cuentos y unos textos teóricos preciosos, que ella tiene un texto que se llama Hacia una literatura sin adjetivos, que es precioso y que habla precisamente de esto, ¿no? Que muchas veces el adjetivo para niñez, para infancias, muchas veces se le roba protagonismo al sustantivo teatro, que en definitiva es lo más importante, ¿no? Así que, bueno, espero haber contestado tu pregunta, Seba, No, pero sí, así comenzó el proceso de la niña que fue Cyrano y después se fue encontrando con un montón de otras problemáticas dentro del proceso y hallazgos también. totalmente. Y es súper interesante esto que planteas de siempre, digamos, el remarcar, ¿no? Como para infancias, para niñas. ¿Sentís o te encontraste con algún condicionamiento, ya sea, digamos, tuyo o del contexto, a la hora de escribir y dirigir para infancias? De decir como, uy, esto sí, esto no, va por acá o no. Bueno, ya desde el principio, digamos, el proceso fue un proceso de investigación, digamos que fue parte de mi trabajo de final de tesis de la licenciatura en teatro, y ya de por sí planteaba un problema, y en ese problema ya me encontraba con esto que me estás preguntando, digamos que era como el abordaje de temas y problemas, la investigación era el abordaje de temas y problemáticas tabú o poco transitadas en la escena
para infancias, y más específicamente la obra indagaba sobre la diversidad o la disidencia sexual y las problemáticas de género. Ya partiendo desde ese lugar, bueno, ni hablar, esto me adelanto muchos pasos de la investigación, pero que no existen temas tabú, digamos, existen temas poco transitados. Exacto. Existen temas poco transitados porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica y que los adultos nos encargamos de ordenar qué es lo que las niñas están o no preparadas para escuchar. Cuando en realidad a las niñas les pasan un montón de cosas que los adultos muchas veces, por miedo quizás, o seguramente para seguir sosteniendo este sistema de dominio que es el adultocentrismo, les negamos sus realidades, sus derechos, que bueno, que creo que como adultos es una obligación, debería ser una obligación todo el tiempo estar revisando nuestro vínculo para con las infancias. Totalmente. Bueno, y Estoy de fundamentalmente, digamos, dentro del proceso, acercándome de nuevo un poquito más a tu pregunta, yo creo que lo más complejo no fue el qué, porque bueno, ok, yo decidí este tema, sino el cómo, digamos. Y ahí en el cómo yo sí encontré también un montón de prejuicios, de preconceptos, de imaginarios, de lo que se espera que sea el teatro para niñas, que tiene que ver con los procedimientos dramatúrgicos, escénicos, del dispositivo, de la puesta, de la estructura dramática. Entonces, en todas las instancias del proceso, frente a esos imaginarios de lo que se espera que sea el teatro para infancias, como un procedimiento inicial que yo encontré fue donde aparecía algún tipo de seguridad sobre cómo se tiene que escribir el teatro para infancias. Bueno, ahí plantar una pregunta, decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece esa seguridad? Digo, porque hay como suele haber un imaginario sobre cómo tienen que ser las obras para infancias, ¿no? Entonces podemos reconocer ciertos elementos que se repiten en muchas de las obras, que tienen que ver con, no sé, tiene que ser de humor, las puestas tienen que tener colores, canciones, música, tiene que estar bien definido quién es el malo, quién es el bueno, digamos. Hay un montón de estructuras que mal se repiten en muchas producciones, y que no tienen nada de malo en sí mismas, pero cuando se repiten y parecieran formar parte más de ciertas recetas escénicas, es cuando como hacedores creo que tenemos que preguntarnos qué estamos pensando sobre las niñas, en qué niña estamos pensando cuando producimos. súper interesante, súper interesante. Y también es mucho más interesante que este proceso lo hayan podido llevar también a escuelas, ¿verdad? Con la niña. Sí, bueno, fue un proceso complejo. Y nosotros durante el proceso de ensayos necesitamos, cuando empezamos a ensayar el texto, yo ya como director, hicimos un par de ensayos abiertos con público, con niñas en colegios, que fueron bastante difíciles de gestionar. Puntualmente tuvimos dos experiencias. Eh, una la pudimos llevar a cabo en un colegio, eh, era primario y secundario, es decir, las niñas tenían entre 10 y 12 años. Eh, y la otra experiencia, una semana antes ya estaba confirmado, la directora del colegio nos dio el ok para llevar a cabo esa instancia de intercambio de ensayo abierto. Una semana antes la directora del colegio pregunta de qué trata la obra. Eh, Le compartimos la sinopsis y en ese momento, por tratarse de una historia de amor entre dos niñas y por tratarse de una obra que de alguna manera, desea infancias libres, piensa en la diversidad también que existe en las infancias, la directora no quiso tener problemas con los padres y nos canceló la actividad, pero lo que hicimos fue, como soy amigo de la docente con la que estábamos coordinando la actividad, lo que ella hizo fue invitar a las madres y a las niñas,
bueno, los padres también, pero no asistió ninguno, eran todas madres, como siempre suele suceder en las crianzas. Eh, Hicimos la actividad por fuera del colegio, como una actividad, miren, a tal hora, en tal día, en tal teatro, si quieren, pueden acercarse con sus hijas. Y así sucedió, y en ese momento, eh, más allá de la tristeza de no poder llevar a cabo la actividad en la institución, eh, ese ensayo abierto en particular fue como muy revelador para el proceso, porque ahí dimensionamos que el valor que tenía la obra no era que era una obra para infancias, sino que era una obra para todo público. Y había en eso un gesto político muy fuerte que nosotros no nos estábamos dando cuenta, que en una sociedad donde constantemente se están separando espacios para los adultos, espacios para las niñas, que una obra de teatro pueda ser un espacio de encuentro intergeneracional, es un gesto político muy fuerte. Así que a raíz de eso, dijimos, bueno, si va a ser complicado hacer funciones en colegios, lo haremos en salas. Empezamos funciones en salas y lo que empezó a ocurrir es que las mismas docentes y directoras de instituciones se acercaban a ver la obra y por suerte nos empezaron a llegar invitaciones de colegios bueno, que empezaban a tener una perspectiva de educación sexual integral en los espacios de sus aulas. Así que por suerte venimos haciendo muchas funciones en colegios y estamos muy contentes con eso. Qué valioso y qué importante que el teatro pueda contribuir también a esto, ¿no? A estas infancias libres. Saliendo un poquito, digamos, de tu rol como dramaturgo en la obra y más bien como director, ¿cómo fue el proceso de dirigir esta obra con las actrices, con tus decisiones? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, un poco te lo comentaba en la segunda pregunta, fue un proceso en principio complejo, ¿no? Porque eh, lo temático era complicado, básicamente también teníamos miedo de decir, bueno, ¿a dónde va a circular esta obra? Después nos damos cuenta bueno, por suerte como sociedad hay muchísimos espacios donde nos estamos cuestionando y abriendo el imaginario y la cabeza hacia otras posibilidades. Pero fundamentalmente yo creo que lo más complejo, más allá de lo temático, fue cómo se actúa una obra eh, para infancias. Y esta obra en particular, digamos, desde un primer lugar, digamos, también como un posicionamiento político, fue abordar la actuación no desde representar una infancia, sino hacernos cargo de que las actrices son actrices adultas, que el personaje que es una mujer adulta reconstruye su propia infancia y ese procedimiento actoral es el que nos permitió encontrar a estas dos niñas que empiezan a vivir una historia de enamoramiento aparentemente no correspondido. Entonces, de ese lugar bueno, fue todo el tiempo dentro del proceso de ensayo, cómo abrir hacia una actuación sensible. Porque también sucede, dentro de las muchas cosas que suceden en el teatro para infancias, es que suele tener cierta pretensión didáctica algunas obras, digamos, o nosotros como adultos, ¿no? Como, bueno, no, si esta obra va a ser para niños es porque tenemos algo que decirle a las niñas de cómo es el mundo. Y en realidad, gran parte del proceso de montaje fue como de construir esa idea e intentar abrir una escena que sea un espacio de diálogo, que sea un espacio, un verdadero espacio de encuentro y una actuación que entre en resonancia con eso. Entonces había algo de la disposición de los cuerpos, desde dónde salían los textos, desde cómo se terminaban de configurar todos los lenguajes, siempre apostando a eso, a un espacio, a una obra que no tenga nada que enseñarle a las niñas, sino todo lo contrario, que sea un espacio de escucha, de apertura, que nada, bueno, como nos dimos cuenta en ese ensayo abierto que te comentaba recién, lo más precioso fue después de la obra ver a las madres y a sus hijas y a las abuelas que había también hablando, intercambiando pareceres, opiniones, sensaciones, necesidades, y eso es precioso. En verdad lo es, sí. Bueno, ahora, si te parece bien, Seba, yo tengo algunas preguntas para hacerte sobre tu proceso de traducción. ¿De acuerdo?
Así que, nada, yo en primer lugar quería saber y que nos compartas por qué decidiste traducir esta obra en particular, cuál fue tu motivación inicial. Bien. Yo vi la obra hace un par de años con tu dirección y la verdad quedé como muy movilizado. Siento que todas estas cosas que decís están como muy bien cumplidas como persona, como espectador, al menos como adulto, como yo no sabía que la obra era como pensada para infancia, yo fui a ver una obra de teatro y fue algo hermoso lo que sucedió, y luego creo que caen un montón de fichas en el sentido de que ves como, wow, pero qué distinto a lo que se podría llegar a esperar de una obra para infancias, qué respeto también por las infancias, que y creo que ahí hay un punto de contacto muy fuerte entre este proceso de escribir para infancias y traducir también, porque siempre cuando estamos traduciendo es como una negociación constante de si estoy subestimando a quien va a leer un texto traducido, ¿lo va a entender o le tengo que ayudar? ¿Tengo que agregar info extra o no? O sea que ese punto de contacto también me llegó porque creo que eh, la obra apela a una sensibilidad que, que no siempre aparece en teatro para infancias y que así como hay estas recetas escénicas que vos mencionabas, creo que siempre que se tocan temáticas de disidencias de género, hay un como hasta morbo me atrevería a decir, como con la parte fea, ¿no? Como con el bullying, con pasarla fatal, con violencias, y de este lado es la otra cara, ¿no? Es la misma temática, pero abordada desde la ternura, abordada desde el amor, desde un lugar mucho más lindo, y creo que se transmite la temática y la realidad de igual modo, muy bien, sin quedarse con esos clichés o estereotipos en este tipo de obras. Así que en ese momento fue como, wow, qué bueno que esto esté sucediendo acá en Córdoba, y si yo puedo participar en que esto no solo se quede en el mundo hispanoparlante, mucho mejor. Así que esa fue mi motivación. Qué bueno. Eh, bueno, la segunda pregunta tiene que ver con que, nada, para mí lo más importante de una obra, de cualquier obra, digamos, de una dramaturgia, no es necesariamente lo que se cuenta, sino fundamentalmente cómo se lo cuenta. Entonces, nada, cómo se despliega poéticamente ese texto. Entonces, imagino, creo que lo más complejo de una traducción debe tener que ver con eso, de una traducción de una dramaturgia, imagino que debe ser muy complejo. Entonces, te quería preguntar cómo fue ese trabajo de traducir la poesía del texto. Bien, me parece que es un texto que está muy bellamente escrito, lo cual en cierta forma mi laburo como traductor se hace sencillo en ese sentido, pero eh, mucho análisis, pero a su vez enfocándome más en los efectos que por ahí en las palabras, en lo que por ahí se evoca, en lo que no. En la niña que fue Cyrano tenemos, bueno, la historia del Cyrano, también ahí como un clásico. Entonces, ese tipo de guiños siempre como que están presentes y como que querés atender a ese original y están esos guiños con los nombres. También el texto también cuenta con una parte, con un poema, que también es como muy lindo de traducir, porque en cierta forma, dentro de una obra para las infancias, aparecen un montón de subgéneros que celebro muchísimo, y es como muy interesante como traductor poder navegar distintas aguas. En un principio, hace un tiempo, creo que sobreanalizaba todo un poquito, y me detenía en cada palabra, y qué repercusión podía llegar a tener. Por suerte pasaron como muchos borradores en La niña que fue Cyrano,
y muchas cosas como que también fui soltando, ¿no? Cosas que por ahí incluso tuvimos la oportunidad de charlar, como, bueno, pero acá dice que hay un perro ladrando, y qué significa este perro, pero ¿y en qué barrio? Eh, entonces cuando me pude, digamos, soltar del texto, de la oración de la palabra y enfocarme más en los efectos, creo que ahí la poesía surgió sola. Qué hermoso. Eh, Nada, y después pensaba también en relación a tus preguntas, como al momento de comenzar no de comenzar, al momento de traducir una obra que es para todo público, pero que piensa particularmente en infancias y en adolescencias, eh, con qué problemáticas o con qué aprendizaje te encontraste en relación a que antes ya venías traduciendo obras que pensaban en el público adulto, digamos? ¿Qué diferencias pudiste encontrar o con qué particularidades Eso identificas? también fue como muy revelador y como que de pronto se alumbró algo como, bueno, pero ¿por qué para infancias? Como, también es muy difícil pensar como, bueno, no solo son infancias, que es algo que en cierta forma sí vivimos, sí pasamos y tenemos como ese conocimiento, a partir de que, además de que en cada generación siempre las infancias son distintas y tienen distintos recursos emocionales y de exposición a distintos temas. Esto al traducirlo al inglés de pronto es para otro tipo de infancias de otra cultura también. Entonces también eso a mí me llevaba a cuestionar como un montón de cosas. No tanto si él se entenderá, sino él se verán reflejadas. Habrá algo acá en lo que se pueda conectar. Eh, Claro, ¿qué es la esencia de esto, digamos, más allá de lo anecdótico? Exacto, 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 exacto. Pero en el momento en que por ahí también me di cuenta que la temática por ahí de la obra es como estas sensaciones que no, sentimientos que como niños no sabemos que existen, que están ahí, que no tenemos referencias como infancias disidentes de qué es este sentir y por qué me pasa, pero yo esto no lo vi en ningún cuento, no lo vi en ninguna peli, como esa tormenta, digamos, me parece una sensación como bastante universal. Y no solo universal para las infancias, sino como adultos, creo que también al día de hoy nos encontramos con sentimientos que me está pasando y demás, no solo en cuanto a identidad, sino en muchas esferas de la vida. Entonces cuando pude hacer como ese clic de, bueno, lo voy a tomar como esto, como esta emoción, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde lleva a estos personajes? Que no importa que ahora en este momento hablen inglés, sino que sienten esto. Todo lo otro terminaba siendo como contextual, al fin y al cabo, pero había algo más interesante en el núcleo. Y también pensar en esto, ya digamos teniendo de base tu texto que ya desafiaba un montón de cosas del teatro para la infancia y que no caía en clichés, teniendo eso de base también fue muy sencillo no caer en ellos. Pero diría que eso, pensarlo como la temática universal, que es como, ok, no solo para niños, sino también en adultos pasan estas cosas. De una, de una. Me quedo pensando en cosas, pero eh, nada, y después, para mí, digamos, el terreno de la traducción es como un terreno muy desconocido. Sí me sucedió una vez, digamos, que leí dos libros, digamos, un mismo libro traducido por dos personas distintas y era abismal la diferencia. Hubo una traducción que me transportó a otra dimensión y con la otra no me pasó nada. Entonces, de verdad, siento como la intriga de cuáles fueron los desafíos más grandes al momento para vos, al momento de traducir esta obra en particular. Alguno que no Bien. hayas mencionado, quizás, porque seguramente ya has mencionado un par. A nivel textual, uno de mis primeros desafíos fue el uso de los puntos suspensivos que hay en tu texto, porque sentía que quizás yo traduciendo esos puntos suspensivos, trasladándolos, a la hora de leerlos, iban a ser ejecutados también como pausas, como si iban a ser interpretados de manera literal. Por suerte, pudimos tener una conversación en la cual vos me explicaste cuál era la búsqueda con esos puntos suspensivos, que fue como muy rica, digamos, para mí,
porque lo que me contaste en ese momento fue como que esos puntos suspensivos eran como huecos que hacían que el texto fuera más permeable para las actrices, lo cual me pareció como súper interesante desde el punto de vista lingüístico. Me pareció también como muy, no sé, como que muy pensando también en este proceso del teatro, que siempre confiar tu trabajo a alguien más, y vos ahí te estabas tomando como un trabajo en tu texto para darle espacio a la actriz para que ejecutara ese texto, y algo que por ahí a mí, como solamente viendo el texto me llamaba la atención, con esa charla de pronto se mantuvieron esos puntos suspensivos y también queda ese espacio para quien siga, y la verdad que es un desafío, pero es muy reconfortante también este proceso de laburar y confiar tu trabajo a alguien más, y creo que ese fue uno de los desafíos más interesantes, porque yo como lingüista un punto suspensivo lo asociaba a eso. Entonces pensar también que no solo las palabras evocan cosas, sino que los signos de puntuación, los silencios, como son recursos muy poderosos también en la escena y en el texto, que es como un elemento más, fue desafiante, pero a su vez muy, muy interesante cómo se resolvió. Otro de los desafíos que se me plantearon o que tuve, en si bien no hay referencias, digamos, de la historia muy concretas sobre dónde está anclada la historia, sí hay como menciones a cosas como muy de nuestra cultura, ¿no? Como el concepto de la merienda, el concepto de estar jugando al elástico en la calle y demás, que en un principio no sabía qué hacer, porque no sabía como si mi traducción al inglés podría llegar a estar a la altura, como, bueno, yo digo merienda y a mí se me viene a la cabeza un lugar feliz como niña, como la merienda de después del cole, es el momento con amigues y demás, y culturalmente no sabía cómo trasladar eso. Llegó un momento en el que dije como, no, merienda se va a quedar como merienda, porque por el contexto se entiende lo que es, y es lindo que esté como esa escarapela, esa banderita argentina en el texto, y que no necesariamente tenga que ser una historia universal que pueda pasar en cualquier parte del mundo, porque viene de aquí y me parece interesante también esa visibilidad. Así que esos fueron como los dos desafíos que más me resuenan. La parte textual y la parte, digamos, cultural, que no tiene que ver con el texto, sino como el efecto que pueda llegar a tener una realidad muy nuestra. Qué bueno, wow, qué interesante. Bueno, gracias, Eva, qué hermoso escucharte. Igualmente, igualmente. Y gracias a ustedes del otro lado que compartieron con nosotros nuestros procesos sobre La niña que fue Cyrano, que se va a presentar en el Out of the Wings Festival de este año en el Omnibus Theatre. Muchas gracias. Muchas gracias.